coloquemos este tiempo en las manos del Señor para que seamos edificados en su palabra. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra y por el mensaje que nos das a través de esta serie sobre las cartas a las iglesias allí en Asia Menor. Señor, te pedimos que nos ayudes a reflexionar sobre la vida de los creyentes de aquellas iglesias y que nuestras vidas y nuestra iglesia también manifiesten al mundo las cosas positivas que vamos aprendiendo en este estudio. Oh Señor, ruego tu gracia a mi favor para poder compartir tu palabra con la mayor claridad, sin faltar a la profundidad. Rogamos, Señor, para que no solo entendamos el mensaje y seamos edificados, sino que lo podamos llevar a cabo en nuestras vidas con la mayor fidelidad y que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Pedimos tu gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos entonces con esta serie tan especial de los mensajes de Jesús a estas 7 iglesias allí en Asia Menor. El texto bíblico que estamos utilizando está allí en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Allí están estos mensajes a estas 7 iglesias. Y recordemos que tenemos una pregunta general, ¿no? De ir coleccionando esas características positivas para poder después decir cuáles son esos factores que determinan si una iglesia es buena o no. Y recordemos, nuestro primer mensaje o el mensaje de Jesús a través de Juan fue a la iglesia de Éfeso. Recordaremos allí que el Señor elogió a esta iglesia de Éfeso por su arduo trabajo. Trabajaban incansablemente y más aún perseveraban en ese trabajo arduo. Vimos que Éfeso era también aquella iglesia que tenía un gran celo doctrinal y moral, ¿sí? Además de que padecía sufrimiento por el amor a Jesús. Pero tenía un problema. ¿Recuerdan, mis hermanos? Éfeso tenía un problema. Habían dejado su primer amor. Habían dejado ese amor primero. Bueno, luego después vimos el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Y vimos que esta iglesia era fiel al Señor en medio del dolor, en medio de la persecución. Y vimos como un dato característico de esta iglesia el sacrificio de su pastor, ¿sí? Policarpo, y las expresiones de él antes de morir allí en la hoguera. El Señor no hizo reproche en esta iglesia, en la iglesia de Esmirna. No hubo reproche. Sin embargo, les exhortó a permanecer fiel hasta la muerte. Cueste lo que cueste. Domingo pasado vimos entonces el tercer mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Y vimos que sí, esta iglesia guardaba fielmente el nombre de Jesús, a pesar de morar en un lugar donde moraba Satanás, donde su posible pastor Antipas había muerto por causa de Jesús. Eso era el elogio, pero el Señor también les dice, pero hay una falla allí. Ustedes permitieron que los seguidores de Balaam, o sea, los balaamitas y los nicolaitas,
falsos maestros pusieran en tropiezo a la iglesia, alentándola a la idolatría y a cometer actos inmorales. Bueno, y hoy seguimos con nuestro cuarto mensaje. En esta ocasión, el mensaje de Jesús es a la iglesia de Tiatira. Tiatira. Tiatira es una ciudad que está ubicada a unos 64 kilómetros al suroeste de Pérgamo. Si ven allí en el mapa, nosotros comenzamos con Éfeso, es como una herradura, ¿no? Después pasamos a la iglesia de Esmirna más arriba, Pérgamo, y aquí comenzamos a bajar. Al suroeste de Pérgamo está Tiatira. Esta ciudad está situada en un valle, ¿sí? Y esto obviamente que al estar situada en ese valle no gozaba de la protección y de la seguridad como Pérgamo. Recuerdan que Pérgamo fue construida arriba en una montaña, 300 metros de altitud. Entonces se protegían y veían todo lo que iba a pasar. En caso de Tiatira estaba en pleno valle. Es así, la historia fue atacada varias veces allí. Esta ciudad de Tiatira era conocida por su tradición industrial. Fabricaba armas de bronce. Y de ahí ya vamos a ver que el Señor menciona aquí en su palabra, Él tiene pies como bronce bruñido. Así es que al hacer esta comparación, para ellos era normal porque sabían que allí tenían una fábrica que trabajaba el bronce. Y otro aspecto importante eran sus telas púrpuras. Era este comercio y esta producción de telas era importante para la economía de esta ciudad. Recordarán allí en el libro de Hechos a Lidia, ¿sí? ¿Recuerdan a Lidia, la vendedora de púrpura que menciona Hechos? Entonces allí utilizaban unas tinas y allí hacían el proceso para teñir esas telas que eran muy famosas en esa época. También allí se menciona fábricas de cuero, ¿sí? Y obviamente la que procesaban metales. Entonces, esto lleva, digamos, a mirar que Tiatira no era un centro político o no era un centro religioso. Por el contrario, era más bien comercial. Era comercial. Se hizo famosa por sus sindicatos o gremios. Eran muy importantes en la ciudad. Entonces estaba el gremio o el sindicato de los tejedores, de los tintoreros, los que hacían ese teñido, obviamente de los que fabricaban y procesaban el cuero y los que procesaban los metales. Entonces eran gremios completos y la ciudad vivía precisamente de estos gremios. En cuanto a la religión, pues recordemos que toda esta zona de Asia Menor era politeísta, ¿sí? Allí en Tiatira, aunque no era un centro religioso como lo vimos en Esmirna o en Pérgamo, ellos tenían allá unos templos de Apolos y Artemisa. Digamos que esas eran las principales divinidades. Pero hay algo curioso. Cada sindicato de los que hablamos, o cada gremio, tenía su propio dios, el dios de ese gremio. Entonces, imaginemos esto. Si yo tengo que trabajar, y obviamente lo que voy a encontrar allí, quienes estaban en la oferta, pues eran estos gremios. Entonces, si yo calificaba para trabajar en alguno de estos gremios, tenía que adorar a su Dios.
al Dios del gremio. Eso era un requisito. Si no, no podía trabajar. Entonces volvemos otra vez, como lo hemos visto en las otras iglesias, a que los cristianos eran vetados a trabajar y tenían problemas por el entorno de estos sindicatos, y obviamente si alguien quería allí trabajar, pues tenía que someterse a esas normas específicas. Respecto a la iglesia como tal, no tenemos información. No hay información ni en el mensaje, ni en la historia sobre quién fundó esta iglesia. Pero siguiendo la secuencia como estamos mirando, pues parece que eso sucedió lo mismo que Pérgamo, ¿no? Ese fue el resultado del ministerio de Pablo. Pablo allí comenzó desde Éfeso a expandir todo el evangelio y obviamente llegó a estas ciudades. Entonces fue fundado, se puede decir que fue fundado bajo el ministerio de Pablo. Muy bien, de modo que esta es, en resumen, aquella ciudad y aquella congregación a la cual el Señor envía esta carta. Los invito entonces a ver la carta, vamos a leer la carta. Allí, capítulo 2, vamos a leer del versículo 18 al 29. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Bueno, mis hermanos, con este texto profundo vamos a desarrollar los 7 puntos. Ya sabemos cómo es la estructura, el bosquejo del mensaje. Vamos a desarrollar esos 7 puntos. El título del mensaje que le hemos dado a este mensaje es Confrontando el pecado con firmeza. Tenemos una idea principal. En el día de hoy la idea es: nuestro crecimiento espiritual debe ir acompañado de un compromiso inquebrantable con la santidad, rechazando la tolerancia al pecado.
Comenzamos entonces con el receptor de esta carta, de este mensaje. Dice allí el versículo 18: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya sabemos que hace referencia al pastor de la iglesia y tampoco tenemos información del pastor en ese momento. Simplemente sabemos que obviamente había un liderazgo allí en la iglesia, pero no tenemos información ni histórica ni en la carta se menciona a alguien allí. Pero hay un pastor allí. Y hay una parte curiosa de esta carta, mis hermanos. Tiatira es la ciudad y la iglesia más pequeña de las 7 que estamos estudiando, tanto la ciudad como la iglesia. Es la más pequeña, pero la carta es la más larga de las 7. Si notaron, ya es más extensa que las otras. Y además hay el contenido un tanto, diría yo, como enigmático, como leímos ahorita. Bueno, vamos a estudiar entonces y comencemos con la descripción del Señor en esta carta. Cómo Jesús, como emisor de la carta, se describe a sí mismo antes del mensaje. Pues volvemos allí al versículo 18. Dice la segunda parte: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Recordemos que en cada carta el Señor se presenta de forma diferente. ¿Ok? Así es que en este caso comienza él diciendo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y esta frase, digamos, que constituye una afirmación de la deidad de Jesús. De la deidad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que posee la misma esencia que el Padre. La identificación de Jesús como Hijo de Dios sugiere esa soberanía de Dios en un sitio donde una mujer quería apoderarse del control. Además pone de manifiesto la soberanía y el carácter sobrenatural del Señor para contrarrestar con esa oposición satánica que encontramos allí en esa ciudad. Y dice allí el texto que tiene ojos como llama de fuego. O sea que su visión, podríamos decir, es como un láser, ¿no? Un láser, lo distingue todo. Nada puede ocultarse a los ojos de él. Entonces, digamos que una iglesia puede sentirse en un momento dado satisfecha consigo misma. Estamos haciendo las cosas bien, creemos que está bien las cosas, tiene una buena reputación en la ciudad o en la comunidad, inclusive entre las otras iglesias, puede ser, pero ante los ojos penetrantes del Señor Jesucristo, Él sí la ve tal y como es. Él conoce y ve a cada uno de sus miembros, a cada uno de nosotros. Él sabe cómo se están sintiendo en este momento quienes están aquí en la iglesia y qué piensan de Él. Ahora, también hay una descripción allí, dice, y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Y esto nos recuerda algo que mencionamos también de aquí en la serie, en Apocalipsis 19:15, la segunda parte, hago relación con esto. Dice en la segunda parte, él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso.
¿Recuerdan que lo mencionamos? Él pisa. Entonces, relacionamos de una forma que los pies del Señor, dice que resplandecen como el cobre, dice, como el bronce bruñido. Bruñido es pulidito, brillante, ¿sí? Entonces los pies del Señor resplandecen de forma brillante, semejantes al bronce bruñido. Esto describe de una u otra forma su pureza y santidad al pisotear la impureza. Esa es la relación, al pisotear la impureza. Esta descripción un poco aterradora del Señor, esto debe haber creado cierta conmoción o cierta consternación y quizás temor cuando fue leída esta carta allí a los miembros de esta iglesia en Tiatira. Pero esto los lleva a una reflexión, como lo debe llevar a nuestra reflexión, ¿sí? A un entendimiento especial, como lo debe ser para nosotros, de que el Señor juzgará el pecado, ese pecado continuo, ¿sí? Él va a juzgar ese pecado continuo y por el cual no haya habido arrepentimiento. Él da la opción de arrepentirse del pecado. Pero si no lo hay, Él va a juzgar el pecado. Esa es como la reflexión de los miembros de esta iglesia y obviamente una reflexión para nosotros. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Para reflexionar, hermanos. Ahí el Señor nos está hablando en esta presentación a la iglesia allí en Tiatira. Esto nos lleva al segundo punto. Vamos a la parte del elogio. Segundo punto, el elogio. Dice el versículo 19: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. La iglesia allí en Tiatira está recibiendo el reconocimiento del Señor. Aquí vemos realmente que ellos practicaban los frutos del Espíritu Santo, los cuales los dividió en 4 categorías. Dice, yo conozco, dice el primer punto A, conocía de su amor. Primero que dice, yo conozco tus obras, tu amor, dice. O sea que los miembros de esta iglesia estaban demostrando un amor por Dios, amor por la obra y amor por sus hermanos, ese amor fraternal que une a la iglesia. Y aunque ese amor de pronto parecía algo frágil, ya que no había un fuerte fundamento de una sana doctrina unificada, ¿sí? Por lo que leímos en el texto, ¿no? O sea, habían falencias allí en la parte doctrinal, en el fundamento. Entonces, de pronto eso podía hacer que fuese frágil ese amor. Sin embargo, no, ellos mantenían un amor activo, que era prácticamente el distintivo
de un verdadero creyente en el Señor, ¿sí? Ese amor especial. En ciertos aspectos, Tiatira era fuerte en lo que Éfeso era débil. Ya sabemos en qué era débil Éfeso, ¿verdad? En realidad, esta es la primera de las 7 iglesias en ser elogiada por su amor, para tenerlo presente. Ahora, el otro elogio, el Señor conocía, punto B, conocía de su fe. De su fe. El Señor la elogió también por su fe. Y aquí la palabra fe viene de la raíz pistis, que se traduce mejor como fidelidad, como lealtad. Entonces, los verdaderos cristianos de Tiatira eran responsables, eran confiables y constantes, fieles y leales. La fe como fidelidad, como lealtad, digamos, constante, permanente al Señor, como esto era fruto de esa comunicación íntima con Él. Entonces, tenemos ahí otra característica allí para nuestra lista, ¿no? Esa lealtad, esa fidelidad, producto de esa comunión con el Señor. También dice el Señor que conocía, punto C, de su servicio. Conocía de su servicio. El amor en acción, ese es el servicio. El amor en acción. Es servir y servir más que un trabajo. Ese servir representa algo que más que hacer algo simplemente por hacerlo. Esto requiere de disponibilidad, requiere de atención, no simplemente hacer la actividad y ya cumplimos. No. Alguien dijo lo siguiente, un comentarista, le voy a compartir, dijo esto, mire, hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, sino vanidad. Estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. Termina allí la cita. Y bueno, el Señor también elogia finalmente a esta iglesia por su perseverancia. Punto D. Conocía de su perseverancia o de su paciencia, como está en otra Biblia. Su paciencia. A ver, su fiel perseverancia se hizo más fuerte. O sea, esta iglesia estaba creciendo en gracia, estaba madurando en su vida cristiana y haciendo, digamos, crecer o prosperar la causa de Cristo. Y la evidencia de la fe verdadera se manifiesta precisamente en esa perseverancia. Al afrontar esas pruebas y dificultades de la vida sin abandonar al Señor. Y muchas veces estamos pasando por pruebas y dificultades y ya nos cansamos y abandonamos nuestra fe. Ya no confiamos en el Señor. No, aquí estamos hablando de que se manifiesta esa fe, esa perseverancia a través de afrontar las dificultades sin abandonar al Señor. Y por tal actitud, ellos recibieron esos elogios. Las obras de los creyentes en Tiatira entonces eran motivadas
por el amor, originadas por la fe, dinamizadas por el servicio y ejecutadas con perseverancia. Este es un cuadro maravilloso. Yo creo que es digno de ser imitado. Lo repito, motivados por el amor, originadas por la fe, dinamizadas por el servicio y ejecutadas con perseverancia. Y dice allí, al final del versículo 19, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Los creyentes de Tiatira habían ido de menos a más en cuanto a las cosas que hacían para Dios. Los creyentes de Tiatira llevaban a cabo un servicio incansable que aumentaba en lugar de disminuir, como a veces sucede en muchas iglesias. Y tal vez la debilidad que tenían allí los cristianos en Tiatira era que sus obras, digamos, carecían de ese sólido fundamento bíblico, ¿sí? Que a la postre sufrieron, obviamente, y dejaron allí a esta mujer malvada, como leímos en el mensaje. Verdaderamente habían cosas que corregir, ¿sí? Y esto nos lleva al tercer punto, el reproche. Recordemos nuestra idea principal. Nuestro crecimiento espiritual debe ir acompañado de un compromiso inquebrantable con la santidad, rechazando la tolerancia al pecado. Vamos al versículo 20. 20 nos dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esta mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Como dijimos, a pesar de ese amor y de esa fidelidad que se vivía allí en la iglesia, pues no todo andaba bien. Y Jesús le dice: tengo esto contra ti. Dice que toleras. A veces uno dice, bueno, pero tolerar es una virtud, ¿verdad? Ser tolerante, pero no todas las veces. La tolerancia no siempre es buena, pues a veces sí puede ser dañina, como en este caso. A pesar de haber hecho un esfuerzo en confiar en Dios espiritualmente, esta iglesia había tolerado un foco de corrupción dentro de la iglesia. Había tolerado. ¿Cuál foco de corrupción? Jesús dice: a esa mujer, Jezabel. ¿Quién era esa mujer? Hay muchas opiniones en relación con la identidad de esta mujer. Bueno, nosotros vamos a mirar las características de ella. Primero, se hacía llamar profetisa. Dice ahí el versículo 20, que se dice ser profetisa. Y es evidente que por el lenguaje del texto, esta mujer era pretenciosa. Esta era una mujer falsa, con pretensiones sublimes y obviamente una vida perdida. Porque ella no fue designada por Dios, sino que ella se designó a sí misma como profetisa.
Un día amaneció y dijo, no, yo soy profetisa. Algo vemos en las iglesias actualmente también, apóstoles, profetas también, amaneció hoy profeta, ¿sí? Y eso cala en la iglesia. Además que esta mujer, Jezabel, tenía una gran influencia en la iglesia. Evidencia de esto es que dice que ella enseñaba, dice allí el versículo, y enseña. Y obviamente no dudamos que ella utilizara esa pretensión de profetisa como, digamos, como un señuelo para obtener la atención de la gente. Entonces, imagínense, vamos a clase allí con la profetisa. Entonces la gente se sentía, vamos allá a una clase especial. Y esto pasa a menudo. Personas que para ganar la atención y el respeto presumen de revelaciones y de un conocimiento especial. Además, esta mujer, con sus enseñanzas, lo que hacía era inducir a la gente a cosas malas. Dice el versículo 20 allá, y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y es en ese punto en que vamos a enfatizar ese nombre, Jezabel. Según lo que estuve mirando, ese no era el nombre real de ella, se supone, ¿no? Inclusive hay muchas especulaciones, dicen, no, Jezabel era la esposa del pastor, eso no está confirmado. Y otros dicen, no, eso era una de las que asistía, etc. Pero vamos a mirarla a ella con ese nombre, Jezabel. No es el nombre de ella, pero Jesús, digamos que trazó una semejanza simbólica con la reina Jezabel. ¿Recuerdan? La esposa de Acab, para describir, digamos, el carácter de esa falsa profetisa. Y de manera similar, esta mujer en Tiatira estaba argumentando que participar de cierto grado en aspectos idolátricos de la cultura en Tiatira, eso era permisible. Mire cómo lo que enseñaba ella, eso era permisible. Les decía allí a los cristianos que no tenían por qué aislarse de la sociedad o excluir de esos sindicatos, salir de allá. Decían, no, somos flexibles, ¿sí? En términos prácticos, esta mujer estaba diciendo, mire, pueden tener ambas cosas, no tienen por qué elegir, flexibles. Obviamente, para muchos de estos creyentes, pues esto era fabuloso, ¿sí? O sea, bueno, entonces puedo ir a adorar a Jesús el domingo y en la semana voy a adorar al Dios allí del sindicato o del gremio donde estoy trabajando. Lo mismo, daré dinero al gremio y luego echaré algo allá en la ofrenda. Asistiré a la iglesia y oiré allá sobre la pureza sexual, pero si luego en el gremio se presenta la oportunidad allí de hacer algo indebido, bueno, nadie es perfecto. Y esto, no hay ningún problema, somos flexibles. Y alguien se pregunta, bueno, en este punto, ¿tuvo influencia realmente esa enseñanza absurda? Pues la respuesta es sí. Claro que sí. Si vemos ahorita iglesias aquí también con cosas absurdas y hay mucha gente que lo sigue. Allí también. Muchas personas están dispuestas a recibir cualquier disparate que les permita vivir conforme a sus deseos. Dicen, no,
esto es permitido, y lo digo ya la profetisa, pues ahí seguía. Y es por eso que el Señor reprende a esta iglesia, porque a causa de su tolerancia, las enseñanzas de esta falsa profeta se diseminaron como un cáncer que hace metástasis hasta destruir completamente la iglesia. Pero pregunta uno, ¿cómo esta mujer pudo tener una influencia tan grande y una enseñanza tan mundana, tan absurda? Bueno, que ella además de presumirse ser profetisa, esta mujer presumía de que sus enseñanzas eran más profundas que la de los apóstoles. Mire lo que dice el versículo 24. Allí, al final dice que no han conocido las cosas profundas de Satanás. ¿Sí? Allí dice al final. O sea, esta frase refleja una convicción de muchos herejes de la iglesia primitiva, los cuales, mire cómo justificaban las cosas. Decían que para poder vencer a Satanás es necesario conocerle a fondo por medio de la experiencia. Es decir, por medio de experimentar toda clase de pecados en el cuerpo, siempre y cuando el alma la dejara limpia. De esa forma conocía uno más a Satanás y podía defenderse de él. A ver, lo explico. Viene Satanás con una tentación, y entonces según esta enseñanza, pues yo caigo fácilmente en la tentación porque voy a conocer a Satanás, a ver hasta dónde puede llegar. ¿Sí? Pero el que cae en pecado es mi cuerpo, mi espíritu sigue perfecto, limpio. Y eso era lo que creían ellos. Entonces caían allí en esta inmoralidad y en esta idolatría, justificándola. Les decía, mi enseñanza es más profunda que la de los apóstoles, porque yo sí voy a probar lo que quiere Satanás para conocerlo más y poderme defender. Bien, además, esta mujer, estamos hablando de ella en este punto, Jesús la llamó al arrepentimiento, a través ya sea del pastor, de la iglesia, ¿sí? Pero ella no quiso arrepentirse. Dice el versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. De la misma forma que la Jezabel del Antiguo Testamento, ella también tuvo la oportunidad, así también esta mujer tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no aprovechó esa oportunidad. Y obviamente esto tendría sus consecuencias. Y esto nos lleva al punto número 4, la exhortación. Recordemos la idea principal. Nuestro crecimiento espiritual debe ir acompañado de un compromiso inquebrantable con la santidad, rechazando la tolerancia al pecado. La exhortación en este caso es doble. Primero, a los seguidores de Jezabel, punto A. Es la exhortación a los seguidores de Jezabel. Dice el versículo 22. Y a los, en la segunda parte dice, y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella.
Entonces, con relación a la mujer, digamos que para ella ya no había más advertencias. Digamos que ya, al parecer, había transcurrido el tiempo para que se arrepintiera, y ya había sido advertida, y no lo hizo, no quiso arrepentirse. Entonces, dice ahí el 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Entonces, y al rechazar entonces esa paciencia del Señor, esa bondad del Señor, al rechazarla, ella escogió la muerte. Pero para sus seguidores todavía había un chance, todavía había un tiempo. Por eso les dice, si no se arrepiente. Y esta realidad nos revela dos cosas. Primero, nos habla de la compasión divina. Digamos, al comienzo, el hermano Santiago nos hacía mirar allí en el Salmo que Dios es lento para la ira. ¿Sí? Él es paciente y bondadoso. Nos dice, arrepiéntete. Y nosotros como, como es tan suave, como que esperemos a ver otro tiempo más o no hacerlo. ¿Sí? Es lento para la ira. Pues en lugar de él de mandar fuego del cielo para consumir a esta mujer perversa y a sus seguidores, no, él les da el tiempo para que se vuelvan de sus falsas enseñanzas y de esas prácticas desviadas. Y hay otra característica allí. A veces pensamos nosotros, bueno, es que el tiempo cura las heridas, ¿verdad? Es un dicho. No, el tiempo resuelve los problemas. Yo no me arrepiento, esperemos a ver que pase el tiempo, que eso se resuelve solo. Pero no es así. Jesús dice que le dio el tiempo a esa mujer y ella no se arrepintió de su idolatría. Las cosas entonces no mejorarían. Pero viene la otra exhortación a los fieles de la iglesia. Ese es el punto B. Miremos esta exhortación a los fieles de la iglesia. Versículo 24 y 25. Dice, pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga. Y esto es por la misericordia de Dios. La enseñanza de Jezabel, por la misericordia de Dios, no llegó a ser parte de la confesión de fe de esa iglesia, por la misericordia de Dios. El Señor entonces les exhortó a que siguieran fieles, que debían retener todo esto que hacían y todos estos elogios que Él hizo allí hasta el fin, y que tenían, en términos actuales, que ellos tenían esto: sola escritura, solo la escritura tenían ellos. El Señor les hace entonces un llamado a perseverar, y hoy nos hace el llamado a nosotros a perseverar solo con la base de su palabra. Y esto nos lleva al punto de la advertencia, punto número 5, la advertencia. Versículos 22 y 23. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Fuerte esto.
fuerte. El Señor es justo. Y dado que sus ojos, como llamas de fuego, pueden ver la mente y el corazón, Él dará a cada uno conforme a sus obras. No era solamente para la iglesia aquí, sino para la iglesia en general, y esto nos cubre a nosotros. Por un lado, está hablando él de los inocentes que no serían castigados como los culpables, ¿verdad? Dice, pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, les digo que no les impongo otra carga. O sea, está siendo justo, como Él siempre es justo. Pero con relación a los culpables, como ya se dijo, el tiempo ya de Jezabel ya murió. Ya pasó, no quiso arrepentirse a causa de su terquedad. Pero los hijos o los seguidores de ella tenían la posibilidad, si se arrepentían. Pero muchos obviamente no se arrepintieron, siguieron a ella, la siguieron a ella. Dice que a ella la postraré, dice, en cama. Pues asumimos que una enfermedad seguramente la llevaba hasta la muerte. Y igual que lo que le pasó a Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia? Si no, allí la pueden ver en Segunda de Reyes, capítulo 9, del 30 a 37. ¿Qué pasó con ella? Una muerte horrible de él. Y obviamente para esta Jezabel también sería una muerte dolorosa. Ahora, estamos hablando ahí de los culpables. Y con los seguidores de ella, por ejemplo, vemos que la que mayor castigo iba a recibir era ella, es la líder, ¿sí? La gente que sedujo a muchos allí. Pero el Señor todavía le da más tiempo a los seguidores. Dice, si se arrepienten, el Señor retiraría esa amenaza. Si no se arrepentían, pues obviamente compartirían el mismo destino que Jezabel. Bien. Esta frase que dice allí, que me llamó la atención, mataré con pestilencia. ¿A qué hace referencia? Bueno, realmente en el griego se dice mataré con muerte. Mataré con muerte. Bueno, esto es un hebraísmo que implica una muerte trágica. Eso es lo que significa. Es con pestilencia, es una muerte trágica. Bueno, y así como estuvieron unidos con ella en su enseñanza, así estarían unidos a ella en el juicio, si no se arrepentían. Vuelve e insiste el Señor en el arrepentimiento. Y miremos que todo esto es enseñanza para nosotros. Ojo, el Señor está diciendo, mire, les doy tiempo, arrepiéntanse de lo que están haciendo mal, arrepiéntanse. Ahora, como toda disciplina de iglesia, este juicio, tendría un efecto purificador sobre la iglesia de Cristo. Y no nos referimos solamente a la iglesia en Tiatira, sino también a todas las iglesias. Mire lo que dice el versículo 23b, dice allí, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pasemos ya al otro punto número 6, miremos rápidamente la promesa. Nuevamente recordemos
la idea principal. Nuestro crecimiento espiritual debe ir acompañado de un compromiso inquebrantable con la santidad, rechazando la tolerancia al pecado. Dice aquí la promesa, versículo 26, al vencedor. Aquí hay dos promesas para los vencedores. Pero antes de describir la promesa, ¿cuáles serían esos vencedores? Y dice el Señor, agrega allí, versículo 26, al que guarda mis obras hasta el fin, al vencedor. Es para nosotros también, al vencedor. Entonces, ¿qué promesa da? Punto A, una promesa de autoridad. 26. Dice al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre. En primer lugar, el Señor dará autoridad sobre las naciones. Concentrémonos. Estamos hablando de los vencedores que llegan al fin, hasta el fin con Él. Dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Esta promesa es tomada allí del Salmo 2. Tomen nota allí porque no lo vamos a ver. Salmo 2, 7 al 9. Y es la participación de los vencedores en el reino milenario. Los que siguen siendo fieles a Cristo, a pesar de ser golpeados y despreciados en esta vida, gobernarán con Él en su reino terrenal. Ejercerán autoridad sobre las naciones, gobernándolas con vara de hierro. Mira esa promesa, gran promesa. Y una segunda promesa, punto B, es de darse a conocer. Una promesa de darse a conocer. Y dice el versículo 28, y le daré el lucero de la mañana. Y voy a cambiar un poquitico, porque esa es la promesa que le va a dar al vencedor, ¿no? El lucero de la mañana. O sea, es la promesa a los creyentes que reflejarán la gloria del Señor. Aunque los cristianos reflejarán la gloria de Cristo, digamos que es mejor ver ese lucero de la mañana como al Señor mismo. ¿Sí me explico? La promesa es que el vencedor reflejará la gloria de Cristo. Pero miremos a ese lucero de la mañana como al Señor. Allí mismo en Apocalipsis 22, 16. 22, 16. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Así que, en conclusión, ambas promesas se relacionan con una participación de los vencedores en la gloria del Señor. Terminamos allí con el punto 7, el llamado. El llamado. Versículo 29.
nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Llama la atención, en todas las cartas termina de la misma forma, ¿verdad? Es un llamado de atención, el que tiene oído. Allí nuevamente, y es el Espíritu Santo que llama la atención a todas las iglesias. Estamos allí nosotros para poner atención a lo que el Señor está diciendo en cada uno de estos mensajes. Sería necio de nuestra parte no prestar atención a este mensaje. ¿Y qué hemos visto, mis hermanos? Hemos visto mucho, acerca de Jesús como la cabeza de la iglesia. Vimos que una iglesia puede sentirse satisfecha consigo mismo, pero recordemos que son los ojos de Jesús los que ven las cosas tal como son. Hemos visto también que la iglesia del Señor debe ser tolerante siempre y cuando la tolerancia no vaya en detrimento de la verdad y de la integridad. Y Jesús dice: pero tengo contra ti esto, que toleras. Esa palabra es base, clave de nuestro mensaje de hoy. Toleraba, allí era el problema de esta iglesia. Mis hermanos, las falsas enseñanzas no deben tolerarse en la iglesia. Y obviamente, para poder yo saber si esa enseñanza es buena o no, tengo que conocer, tengo que leer la palabra, tengo que edificarme asistiendo al servicio donde nos vamos alimentando de ella. Así es que no debemos nosotros aceptar, tolerar esas falsas enseñanzas, porque ahorita dicen: no, pero es que como cristianos y la unidad sí nos lleva a que no podemos tolerar, mire, ser un poco más flexibles para que no nos rechacen, porque mire que el mundo nos está mirando allá como muy anticuados. No, Señor, no debemos tolerar esto, ni siquiera bajo la bandera de la unidad. Pues si las enseñanzas no se conforman a la verdad, entonces recuerda que esto traerá juicio de parte de Dios contra la iglesia y sobre todo con cada una de las personas que la acepten. Mientras los pastores son puestos por Jesús para apacentar el pueblo con el fiel pasto de la palabra de Dios, los lobos son puestos por el diablo para extraviar el rebaño. Y si permitimos a los lobos entrar, entonces no estamos cuidando la iglesia. Mis hermanos, no cambiemos la palabra. Dejemos que ella nos cambie a nosotros. Amén. Vamos a orar. Oramos. Oh Padre Santo, Señor soberano, gracias por recordarnos, Señor, a través de el estudio de este mensaje a la iglesia de Tiatira, la importancia de confrontar el pecado y de vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu verdad, a crecer en amor y sobre todo a mantenernos firmes en medio de las pruebas, Señor. Que podamos recibir con gozo las promesas que has preparado para aquellos que te obedecen, Señor, y que te honran. Pedimos, Señor, que transformen nuestras vidas y que transforme también a nuestras iglesias, Señor,
que todo sea para tu gloria. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.